El pasado. Una vista hacia lo grandioso y lo destellante. Imágenes que reproducidas en memorias propias o fabricadas por el hombre, dan fe de lo que muchos fuimos capaces de hacer. Templos y enormes edificaciones que nuestros antepasados construyeron para dar forma al presente. Recintos, monstruos de concreto, los cuales de un tiempo moderno ya no fungían para la adoración de deidades, sino más bien, donde los hombres le daban significado a su grandilocuencia. Hombres que dentro de la arena eran capaces de hacer realidad a la magia. Habían de todo. Cancerberos imbatibles, protectores, auténticos gladiadores defensores, equilibristas, constructores de juego. Finalmente, los más mortales tiradores. Seguramente mi relato te haga pensar en las batallas libradas en Roma o en una guerra digna de los imperios más poderosos que jamás existieron sobre la faz de la tierra. He de decir que no es así. Yo trato de recordar, con eufemismos y palabras un tanto arcaicas lo que para mí significó alguna vez el fútbol, puesto que, este alguna vez fue la vida para millones. Hubo un tiempo, donde este deporte fue el rey de todo. No había rincón en la tierra donde no se hablara de fútbol, o de sus más grandes exponentes. Fueron tiempos grandiosos, maravillosos, hasta que todo se torció y aquellos tiempos dejaron de serlo. Mi nombre es Zinedine Zidane, tengo 64 años y si eres de la nueva generación, es probable que mi nombre nunca lo hayas escuchado, producto de que el sistema enterró de muy buena manera la historia y las hazañas del fútbol. Yo fui jugador de múltiples equipos. Juventus de Turín, Cannes, Burdeos y el mejor equipo de la historia, el Real Madrid. Gané la Copa del Mundo con la selección francesa, un Balón de Oro y como entrenador, llevé al Real Madrid a consagrarse 3 veces en la Copa de Campeones de Europa. En un mundo ideal, en otra realidad ajena a los horrores que han pasado en la que tú y yo vivimos, mis proezas, así como las de muchos otros jamás habrían sido olvidadas. Sin embargo, hoy 21 de diciembre de 2034, el mundo es distinto. No por cambios naturales, claro que no, cambios masivos perpetrados por el sistema y por múltiples sociedades que arroparon al fútbol, para exprimir lo mejor de él y posteriormente abandonarlo, posando su atención en otro modelo de negocio. ¿Por qué digo esto? Porque al cabo de un lustro de investigación, logré armar todas las pruebas, evidencias y hechos que hicieron que el fútbol dejara de existir como se conoció. Sé que las grandes corporaciones que ahora patrocinan e inyectan de capital a otros deportes, al ver este video se irán contra mí, por ser alguien potencialmente peligroso para sus negocios. Seré la persona más buscada del mundo, pero no importa. Todo sea con tal de mostrar la verdad, enseñar a las generaciones presentes el fútbol, y con un buen golpe de suerte, lograr que el fútbol regrese. A continuación, relataré mis investigaciones y la conclusión que éstas me hicieron formular. Perdonen si el orden es algo confuso por momentos, pero es que no me queda mucho tiempo. De igual manera, toda mi investigación está alojada y almacenada en sitios web secretos, y en una memoria USB, cuyo paradero no revelaré. Bien, empecemos por el pasado reciente. Las personas que son contemporáneas a mí fueron testigos oculares y presenciales de la vida del fútbol en su máximo esplendor. Sin embargo, las personas que nacieron en la década de 2010, pudieron ver cómo poco a poco el deporte cayó en decadencia y cómo por montones, equipos profesionales desaparecían y los futbolistas se hacían anónimos después de años de reconocimiento y gloria. Los más jóvenes que vieron esto pasar, nunca se llegaron a preguntar por qué el fútbol murió. ¿Cómo es que un emporio tan poderoso en dinero como en masas cayó? Todo ocurre en 2022, cuando una nueva modalidad de fútbol nace derivado de la optimista idea de un exfutbolista y creadores de contenido, en la cual, el fútbol ahora sería visto por plataformas de streaming y los jugadores pasarían de ser profesionales, a ser influenciadores y gente del medio. Increíblemente, la idea movió masas, atrajo público, encontraron una manera de entretener al presente, algo a lo que mucha gente se estaba acostumbrando con las redes sociales.
Un producto novedoso, llamativo a la vista, de corta duración, donde la gente pudiera participar y poner sus reglas. En consecuencia, el gran impacto de este formato, provocó que con el pasar de los años, los partidos de fútbol dejaran de llamar la atención de la gente, viendo muchos espacios vacíos en los estadios semana tras semana. Los grandes patrocinadores se retiraron del fútbol profesional para instalarse en las ligas de streamers, las televisoras dejaron de pagar redituables derechos de transmisión a los equipos y todo esto bastó para desestabilizar a todas las ligas profesionales del mundo. Para 2026, después del Mundial, muchas ligas de equipos poco reconocidos o de países poco futboleros decidieron desaparecer. Otras, como la Liga Española, la inglesa y la de Países Bajos regularon sus finanzas, escatimando en fichajes, por lo que, se convirtieron en ligas completamente domésticas, liberando el servicio de extranjeros debido a sus altos salarios y dando cupos a jugadores de los países. En América la liga estadounidense cambió su formato al de los streamers, la liga mexicana se sostuvo hasta el 2027, en Sudamérica todos los países se unieron para hacer una liga intercontinental, sin embargo, los problemas económicos de muchos de los países del continente llevaron a la liga a la quiebra y a la desaparición. Para 2028, ya ninguna señal en el mundo transmitía partidos profesionales en la televisión. Todo equipo profesional que alguna vez existió ahora era poco menos que amateur, los estadios se convirtieron en auditorios o plazas gigantes. La poca gente de fútbol que quedaba deseaba con ansias mudarse al formato de fútbol 7 de los influencers, pero el mercado era tan cerrado que apenas algunos lograban acceder. Por mientras, miles de futbolistas, entrenadores, médicos, utileros, jardineros y personas ligadas al fútbol quedaban desempleadas año con año, llevando con ello una crisis económica que afectaba al mundo entero. Los reporteros, periodistas y medios de comunicación también quedaron obsoletos, ya que, en 2025, la Liga de Influencers desarrolló una serie de inteligencias artificiales, las cuales, harían vídeos, redactarían para los diarios y darían cobertura acerca de los equipos y las estrellas. Por lo que, millones de comunicadores tuvieron que desistir de cubrir fútbol y emigrar a otros campos informativos. Para 2030, el fútbol profesional desapareció. Ahora todo había cambiado, el espectáculo era más rentable que el profesionalismo. Los niños y jóvenes ya no hablaban de las jugadas de tal o cual jugador, sino de las polémicas y el morbo que se veía en la liga de los influencers. Los valores que el fútbol antes te inculcaba, compañerismo, solidaridad, fair play, empatía, habían quedado en el pasado, para ser reemplazados por egoísmo y narcisismo. Yo me había alejado del fútbol desde el 2018, sin embargo, cuando este comenzó a caer, sufrí muchísimo, pues era como ver a mi vida entera desvanecerse. Muchos años hundido en la depresión me impidieron hacer algo mientras aún existía. Pero fue en 2029 cuando me sequé las lágrimas y comprendí que si no pude hacer algo en su agonía, haría algo en su muerte. De alguna manera le devolvería al fútbol todo lo que este me dio, aunque me cueste la vida eventualmente. Esto significa lo más reciente y que explica el porqué de la situación actual. A continuación, retrocederemos años en el tiempo, citaré fechas específicas. En 2021, las vacunas de coronavirus fueron aplicadas en todo el mundo, liberando a la sociedad de la infección. Sin embargo, aunque salvadoras del mal que aquejaba en aquellos años, los médicos aún desconocían si existían efectos secundarios en las personas. Poco fue el tiempo en que algo raro sucedió en el deporte, ya que muchos jugadores presentaron problemas cardíacos anormales durante partidos de fútbol, como el caso del jugador Sergio Agüero, en un partido de Barcelona vs Alavés sufrió una arritmia en pleno partido, por lo que tuvo que abandonar el campo, y tiempo más tarde retirarse del fútbol.
Otro caso es del jugador Christian Eriksen, quien en un partido de Eurocopa sufrió un paro cardíaco. Otros casos acontecieron con futbolistas como Adama Traoré, Alfonso Davies, Aubameyang, entre otros. Un año antes, la pandemia de coronavirus cambió la manera de ver la vida para todos. En gran parte, las redes sociales como TikTok alteraron la forma en que la gente se entretenía, haciendo a la gente menos paciente y más voluble al consumir algo. Los niveles de dopamina que el cerebro segregaba gracias a TikTok se alteraron, y con ello, los shows y deportes de larga duración dejaban de ser del agrado de la gente, a no sentir una recompensa inmediata tras ver 10 o 20 minutos de juego corrido. Lionel Messi, quien fue considerado el mejor futbolista del mundo desde que todos lo conocimos en 2009, tuvo un accidente durante un partido contra la Juventus de Turín el 19 de abril de 2017 en los cuartos de final de la Champions, cuando al intentar disputar un balón en el aire contra Pjanic, el astro argentino no calculó bien su salto, cayendo estrepitosamente contra el piso, haciendo que su cuello impactara de lleno. Todo el estadio Camp Nou estaba angustiado por el estado de Messi, pero no fue hasta que llegó al hospital que se confirmó su muerte, provocada a que se partió el cuello en la caída. Este fue un hecho que sacudió el mundo del fútbol. Yo conocí a Leo y era un genio en toda la extensión de la palabra. El mundo entero se hundió en un luto de 10 días en honor a él. No obstante, la muerte de Messi significó también pérdidas millonarias a mediano y largo plazo para sus patrocinadores. Desde este día, nada volvió a ser como antes en el fútbol. Aunque fue un evento devastador, no se dejó de jugar jamás. En realidad, hace falta escarbar más abajo para hallar el problema de la extinción del fútbol. En 2014, durante la final del mundo, el jugador alemán Christoph Kramer perdió la memoria después de sufrir un golpe en la cabeza en pleno partido. Los esfuerzos médicos fueron insuficientes para restablecer su memoria. En 2016 se retiró y su vida se volvió anónima. En el Mundial de Sudáfrica 2010, durante los octavos de final, el jugador Frank Lampard disparó contra la portería alemana y el balón entró y salió de la portería en un pestañeo, cosa que confundió a todos. El árbitro central decidió no marcar el gol. Sin embargo, el tanto era válido. Los árbitros abanderados y auxiliar hacían la seña de que era gol, pero el central sostuvo ciegamente su decisión. Fue tanta la presión de la gente en el estadio, de las televisoras y de los equipos que, un ejecutivo de la FIFA bajó a la cancha y con ayuda de una laptop le mostró la repetición al árbitro, haciendo que este último marcara el gol. El partido al final fue a favor de los ingleses. Los Leones obtuvieron a raíz de la victoria una racha ganadora que los hizo llegar hasta la final del certamen, que perdieron contra Holanda, dejando a un lado al equipo inglés. Este hecho fue el primer antecedente de la idea para que la FIFA implementara el VAR en los partidos años más tarde, ya que un simple error humano puede perjudicar muchos intereses. La semifinal de Champions del año 2009 fue algo que manchó la historia moderna del fútbol. Se disputaba entre Chelsea y Barcelona, el partido de ida, empatado a 0, con un arbitraje sutilmente inclinado hacia los ingleses. Sin embargo, en el partido de vuelta los árbitros se pusieron del lado del Barcelona, provocando que tal partido se le conociera desde entonces como el robo del siglo. Barcelona, con un gol agónico al final de Iniesta, se instalaba en la final y los jugadores de Chelsea expresaban su enojo al haber sido claramente perjudicados durante todo el juego. Lo grave pasó días más tarde, cuando el otro equipo finalista, el Manchester United, en solidaridad con Chelsea, comunicó que no se presentaría a jugar la final contra Barcelona, argumentando que no podían ser parte de un escándalo poco ético y humano. Toda Inglaterra se unió a esta iniciativa y los días transcurrieron hasta el día de la final en Wembley, donde solo se presentó el Barcelona ante un inmueble al que solo 5.000 aficionados del Barcelona habitaban. Por reglamento, Barcelona ganó esa final, pero ese título siempre será manchado por la forma en que se ganó.
En la temporada siguiente, muchos equipos de diferentes países se organizaron para hacer un boicot a la competencia, negándose a participar en la Champions. Chelsea, Manchester United, Arsenal, Dinamo de Zagreb, Celtic de Glasgow, Feyenoord, Ajax, PSV, Dortmund y Brujas. En 2005, un joven salido del Club Sporting de Lisboa apareció y empezó a llamar la atención de los medios portugueses y europeos. Su nombre era Albert Frantau y rápidamente se ganó el corazón de Lisboa. Con el pasar de los años militó en otros equipos como Manchester United, Sevilla, Newcastle y Al Nassr. Se retiró en 2017 debido a una lesión de ligamentos cruzados. En su retiro, dio una entrevista, donde habló no solo de su carrera, sino de su infancia y su vida personal. Expresó que él tuvo un mejor amigo en las inferiores del Sporting, el cual se llama Cristiano Ronaldo, quien es un abogado de Lisboa. Albert mencionó que Cristiano era mucho mejor que él, ambos se acoplaron a jugar juntos, eran como hermanos, pero al final, el equipo decidió comprar a Albert, dejando a Cristiano en el camino. El retirado jugador dijo que no por eso dejó de ser su amigo, ya que, siguieron en contacto y en 2010 ambos abrieron un bufete de abogados que Cristiano Ronaldo dirige hasta la fecha. Menciono esto porque siento que aquí la realidad se torció. Una corazonada mía me dice que Cristiano Ronaldo debió ser el futbolista que debió debutar en Lisboa. Ronaldo hubiera cambiado el mundo, pero el destino quiso que no fuera así. No lo sé, solo es una corazonada, tal vez estoy equivocado. En 2002, en los octavos de final de la Copa del Mundo de Corea-Japón, se llegaba a distinguir desde partidos anteriores que los locales tenían favoritismo por parte de los árbitros. Sin embargo, el árbitro del partido, Byron Moreno, logró recapacitar mientras se disputaba el duelo, ya que, tras el tiempo regular decidiendo a favor de los coreanos, en los tiempos extra volvió a ser neutral, marcando un penal sobre Totti el cual le dio la clasificación a Italia, eliminando al equipo local de su mundial. Toda Italia se deshacía en aplausos al árbitro, ya que se notó que tenía alguna orden de favorecer a Corea, pero decidió al final ser justo y la justicia ganó. Lastimosamente, 3 meses después del mundial, el árbitro era reportado como desaparecido, y hasta la fecha, nadie más volvió a saber sobre él. Una noche antes de la final de la Copa del Mundo de Francia 1998 entre Brasil vs Francia, una tragedia sacudió a todo Brasil, pues, en el hotel de concentración del equipo, su máximo goleador del momento, Ronaldo, sufrió una convulsión muy agresiva. Nadie supo el porqué de lo que le pasó, pero Ronaldo terminaría falleciendo esa misma noche. Aquello fue un golpe profundo para los seleccionados brasileños, quienes durante la madrugada se deshicieron en llanto. Horas más tarde, tomaron la decisión de velar de manera improvisada el cuerpo de Ronaldo, así como decidir también que pese a lo que ocurrió, jugarían la final pactada, dedicando un eventual triunfo a la memoria de Ronaldo. Desgraciadamente, el estado anímico no estaría del lado de ellos, y tanto yo como mi equipo les pasaríamos por encima. Todos se preguntaban por qué Ronaldo no fue ni siquiera convocado a ese partido, yo personalmente pregunté al cuerpo técnico, pero solo me dijeron que se ausentó por una infección respiratoria. No fue hasta 2 días después que se reveló la verdad de lo que pasó con el fenómeno, impregnando una pena enorme en Brasil, al igual que con todos los futbolistas de nuestro tiempo. Ya he contado los sucesos que más han marcado a nuestro fútbol, cosas que yo considero no debieron haber pasado, que una mala jugada del destino las acarreó a lo que pasa actualmente. Empero, aún existe un evento más, algo que mi investigación me ha hecho hipotetizar que fue el detonante de todo. Johan Cruyff fue sin duda uno de los mejores de todos los tiempos. Un genio como jugador, pues no solo era el típico jugador que jugaba por el dinero o por fama y posición, sino que entendía el juego, sabía de parados tácticos y conforme su retiro se acercaba, se apuntalaba para llegar al banquillo y dirigir al equipo de sus amores, el Barcelona. Y así fue, al menos por una parte. En el 85 comenzó dirigiendo al Ajax de Ámsterdam.
Su paso fue impecable, el equipo era sólido, ofensivo y manejaban un estilo de juego peculiar para la época, ya que, era una versión mejorada del fútbol total, implementado por la naranja mecánica. Un juego ofensivo, de control absoluto de balón, caótico, pluriposicional. A pesar de que consolidaba al Ajax como un equipo fortísimo en Europa, en 1988, Cruyff tuvo una tentadora oferta para llegar al Barcelona y cumplir su sueño más anhelado. Lastimosamente, por una situación que para todos resultó extraña y controvertida, Johan decidió rechazar al Barcelona y, más sorpresivo aún, retirarse por completo del fútbol. Gracias a una entrevista que me concedió un familiar directo de Cruyff en su momento, la razón por la que Cruyff se retiró fue por una amenaza que recibió, en la cual, una peligrosa organización delictiva holandesa lo amenazó con acabar con la vida de su familia si continuaba dirigiendo. Aunque en un principio Johan lo tomó como una broma, prontamente pensó con la cabeza fría, y como todo padre, hijo, esposo, decidió proteger a su familia por sobre cualquier cosa, aun y eso acabara con su sueño. Este evento, es el que considero fue el parteaguas de todo. Aquella agresión significó un antes y un después para el fútbol. Si crees que estoy siendo irracional, permíteme explicarte mi hipótesis. El hijo de Cruyff me explicó más adelante de las ideas que su padre tenía para implementar una vez que llegara al Barcelona. Su propuesta principal era acarrear su idea táctica procedente del Ajax y perfeccionar su estilo de juego. A tal punto de lograr un estilo donde el caos en los jugadores fuera nulo, que el orden, la posesión y los goles fueran el principal pilar para ganar partidos. La defensa, el ataque y el control estaban en la posesión de balón por medio de pases 100% precisos y creativos. Para ello, citaré una frase de Cruyff que muy seguramente estaba destinada a describir este estilo de juego. Jugar al fútbol es muy sencillo, pero jugar un fútbol sencillo es la cosa más difícil que hay. El hijo pronto le dio un nombre a este estilo: tiki-taka. Las ideas de Cruyff para implementar en Barcelona eran sin duda algunas revolucionarias, pero no logró concretarlas. Es aquí donde creo yo que el fútbol comienza con la primera gran decadencia, ya que, con el pasar de los años, diferentes estilos de juego desfilaron por Europa y el resto de continentes. No obstante, ante el poderío y la interminable hegemonía del Real Madrid y de la selección italiana de fútbol, las escuelas e instituciones deportivas dejaron de fabricar ideologías y nuevos estilos para apostarlo todo a intentar replicar el estilo del club merengue y con ello, acabar con el reinado. La segunda gran decadencia del fútbol llegó cuando el Real Madrid rompió con todo tipo de patrocinios, marcas de ropa deportiva, bebidas, casas de apuestas, etc., a causa de que el equipo decidió expandir su marca, de ser un equipo de fútbol, a ser una marca de ropa, de bebidas, de zapatos de fútbol, una casa de apuestas global. Esto alejó a los patrocinadores no solo de España, sino del fútbol en general. La tercera y última gran decadencia llegó cuando la Liga de Fútbol 7 de los Streamers se popularizó, cuando los patrocinadores pusieron su atención en ella, y cuando el fútbol profesional dejó de serlo para siempre. Es decir, lo que relataba en un principio, la actualidad que hoy envuelve al mundo. De tal modo, mi conclusión es la siguiente. La muerte del fútbol empezó desde el año 1988, cuando diferentes circunstancias impidieron que Johan Cruyff mostrara y maquinara su estilo de juego. Es a partir de ese momento en que el fútbol perdió innovación táctica que le diera la oportunidad a otros equipos de pelear contra los monstruos del balón. Por lo tanto, muchos equipos nunca descubrieron su máximo potencial con esta ideología, y muchos entrenadores emergentes se quedaron los conocimientos arcaicos de fútbol. Ya lo demás, el abandono de los patrocinadores y de la gente fue producto del desinterés ocasionado a que nunca ocurrió una revolución futbolística que cambiara el orden, que acabara con las eternas hegemonías y que brindara de mayor competitividad a equipos económica o humanamente menos favorecidos para pelear. Es por ello que a día de hoy, no hay registros del fútbol antiguo, y los pocos que hay, al igual que las personas que intentan difundirlos, los
los eliminan sin más. Sé que una vez este video esté publicado, estarán tras de mí, mi cabeza tendrá un precio y este video será destruido. De tal forma, antes de que yo desaparezca, antes de que el sistema me reduzca a mí y a mi investigación como una simple mancha de polvo, te digo lo siguiente. Tú puedes hacer que la gloria regrese. Si así como yo estás de acuerdo que la actualidad se torció y deseas hacer algo, está en tus manos. Será muy simple, toma un balón, invita a 20 amigos y regresen a la esencia que el mundo hoy ya perdió. Si eres de los afortunados que encuentre esta investigación en el foro, o en uno de los pendrive que al azar metí en una tienda, encontrarás un esquema detallado de todo lo que yo sé sobre el fútbol que me tocó vivir, así como todo el sistema de juego explicado de Johan Cruyff. Sin más que agregar, Zinedine Zidane, fuera.